Buenas tardes, profesora Dayana y compañeros estudiosos. Este es mi trabajo de ecuaciones diferenciales del módulo 1. Soy el estudioso Jaime Morales. Bueno, se nos pide que en este módulo vamos a ver lo que son las ecuaciones diferenciales. Quiero hacer un pequeño repaso de qué son las ecuaciones diferenciales. A diferencia de las ecuaciones algebraicas donde tenemos unas incógnitas y debemos identificar o encontrar las incógnitas, en las ecuaciones diferenciales son ecuaciones que contienen las derivadas o diferenciales de una o más variables dependientes con respecto a una o más variables independientes. En este caso, pues, la variable dependiente es y. Si nosotros vemos en el plano cartesiano que y, que es la vertical, es la variable dependiente, y la variable independiente es x. Cuando hablamos de funciones, en este caso, vamos a sacar una ecuación, una derivada, tiene que ser sobre una función de x. Bueno, la clasificación es la siguiente. Están por tipo de ordinarias. Ordinarias quiere decir que solo tiene una constante, sí, donde tiene una variable, una variable independiente, en este caso, la variable independiente es seno, ¿sí? Y las que son parciales tienen más de dos variables independientes, como podemos ver en este caso, x y u. Con respecto al orden, vemos que cuando tenemos las derivadas, se pueden dar, como lo vemos en álgebra, de primero, segundo, tercer, cuarto orden, de acuerdo a la cantidad de derivadas. En este caso tenemos derivada de 3 de y, que es nuestra dependiente, ¿sí? Y tenemos de 2, de 1. Dice que después de la segunda, entonces ya son de orden superior. Bueno. Con respecto a la linealidad, en este caso, aquí no podemos ver bien, yo tengo que hacer la presentación, les voy a explicar esta clasificación, me tocó en el trabajo, yo escogí esta parte y ya voy a pasar a explicarles cuáles son lineales y cuáles no son lineales y sus características. Bueno, esta fue la pregunta que escogí, que es la número 14, ¿qué forma tiene una ecuación diferencial lineal? Entonces, las ecuaciones diferenciales, para que sean lineales, solo se pueden aplicar a las ecuaciones diferenciales ordinarias. ¿Por qué? Ya lo vamos a entender. Y deben cumplir con dos características especiales. La primera, que la variable dependiente, la y todas sus derivadas sean de primer grado. ¿Qué quiere decir eso? Que no tengan exponentes, ¿sí? Que no sea elevada que su exponente máximo sea 1, que no sea elevado a un exponente. ¿Sí? En este caso lo podemos ver, tenemos y' prima de prima menos 4y' más 4y igual, ya les voy a explicar esta parte, a x más 1, Euler 2 a la x, ¿sí? Bueno, en este caso, si se dan cuenta, no tenemos ninguna de nuestras variables dependientes tenga un exponente, ¿no? Y la segunda característica que debe tener, que cada coeficiente dependiente de la variable independiente, variable sea independiente. Entonces, como podemos ver en este caso, nosotros aquí tenemos las variables independientes. Pueden haber cada coeficiente que está como en el caso este del 4, sea independiente a nuestra variable dependiente. Y el resultado debe ser una variable independiente. En este caso puede ser una función de x. Bueno, la estructura, como también se me preguntan, es que la estructura para que cumpla con la que es una ecuación diferencial lineal debe tener la siguiente estructura, que fue realmente lo que les expliqué anteriormente, pero esta, digamos, que es la fórmula exacta de lo que es la ecuación diferencial lineal. Si nosotros vemos, aquí vemos un coeficiente independiente con un índice, que podemos verlo, pero siempre independiente con nuestra variable independiente, ¿sí? También podemos denotar acá que aunque tengamos nuestra derivada, no tiene exponente nuestra variable dependiente. Aquí es igual, ¿sí? La parte independiente de nuestro coeficiente, y nuestro resultado es una función.
la función de x, no de una dependiente. Aquí des en cuenta que termina con nuestra variable dependiente y el resultado es una variable independiente en este caso. O sea que sí cumple. Todo lo que no cumpla, si en este momento tenemos y, en este caso tenemos y a la 4 y no cumple. O si el resultado es igual a y a la 2, tampoco cumple. Entonces no es una ecuación diferencial lineal. ¿Sí? Esto es más exacto. Bueno, y aquí tenemos un ejemplo donde vemos que tenemos el coeficiente que depende de nuestra variable independiente. Tenemos nuestra y', ¿sí? Ya tenemos una derivada más la variable independiente igual a una variable independiente, un resultado de una variable independiente con un coeficiente. Bueno, aquí esto yo lo inserté, pero esto tiene que ver cuando vamos a hacer la resolución de ecuaciones diferenciales lineales. Esto lo veremos más adelante. Compañeros y profesora, muchas gracias. Espero que haya servido esta explicación. Quedo atenta a cualquier información y a recibir la retroalimentación del caso. Muchas gracias. Feliz noche.